actividades de este día del coloquio con la ponencia magistral a cargo de la doctora Clara Valladolid, licenciada por la Universidad de Pensilvania, doctora en Historia del Arte por la Universidad de Harvard, reside en México desde 1972 y desde 1979 trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ha sido además profesora visitante en las universidades de Zacatecas, Chihuahua y Sonora y en el Institute of Fine Arts en la Universidad de Nueva York, así como en las universidades de Chicago y Pensilvania, entre otros. En 2005 recibió el Premio Universidad Nacional de Investigaciones Penales. Entre sus publicaciones se cuentan con varios libros y numerosos artículos sobre el arte y la arquitectura del norte de la Nueva España, entre otros, incluyendo la Catedral de Chihuahua, la arquitectura de La Plata y los monumentales del centro norte de México, y últimamente el catálogo de la exposición El arte de las misiones del norte de la Nueva España. Entre sus publicaciones específicas sobre retablos, mencionaremos el retablo de la Virgen de los Dolores y marcos de veneración los retablos virreinales de Chihuahua. Desde 1966, cuando fue becaria de la Fundación CRES en Florencia, luego de la inundación ocurrida este año, se ha preocupado especialmente por la conservación del patrimonio artístico. Es uno de los fundadores del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte del Instituto de Investigaciones Estéticas y participa en el Laboratorio Nacional de Ciencias para la Investigación y la Conservación del Patrimonio Cultural. Me da mucho gusto presentar y darle la bienvenida este día a la doctora Clara Valladolid, quien nos hablará sobre la invención e importación de retablos del norte de la Nueva España. Bueno, voy a hacer una presentación en tres partes relacionadas a diferentes. Bueno, voy a hablar muy brevemente de la historiografía, es decir, de cómo se han tratado los retablos y los textos que hablan de ellos. Voy a pasar después a un resumen de lo de las importaciones al norte. Principalmente voy a hablar mucho de Chihuahua porque es lo que mejor conozco, pero también me voy a referir a otras partes del norte, especialmente las misiones. Y después de hablar de los objetos importados, voy a pasar a la tercera parte, que va a ser una profundización y propuestas pues, de profundización y en el estudio de la producción local, que es lo que menos conocemos, creo, de los retablos que hay en el norte, o objetos asociados a retablos. Lo que están viendo aquí son objetos muy conocidos, ¿verdad? Xochimilco y Meztitlán. Y como bien saben, pero quiero empezar con esto, es que la historiografía es la manera de tratar la historia, la descripción de los retablos, ha sido en gran parte con respecto a los soportes arquitectónicos. Es decir, son estudios que en cierto sentido nacieron del estudio de la arquitectura novohispana. Es muy útil, nos sirve para encajar objetos, pero no deja a un lado muchas otras cosas. Por una parte, elementos de que se va a hablar más adelante en este encuentro, que es el significado en términos de la narración de los objetos, de las representaciones que están en los retablos, y también en términos de algo que es tal vez menos pensado, es que decir que un objeto es salomónico, bueno, nos lo pone en un periodo más o menos, pero nos hace pensar, quedar con la idea de que es un objeto único. Y si algo tienen, tal vez la mayoría de los retablos, es acumulación de elementos. Sí, claro, hay una estructura que puede ser de
una época, evidentemente, pero hay elementos que se añaden, que se quitan, elementos que de hecho se pueden separar del retablo, que no son parte importante del retablo, pero no se pueden hacer aparte y estar aparte. Y esto, esta manera de pensar en los retablos, de esa manera un poco más amplia respecto a su hechura, nos da la posibilidad de estudiar justamente lo que les decía va a ser la parte final de mi presentación, que son los objetos o las partes hechas localmente, el problema del origen, pues, de las partes de los retablos que pueden cambiar. Bueno, después, nada más para completar eso, después viene los retablos con estípites, que es la última fase de esta historiografía tradicional, que está bien, no es crítica, nada más es decir que bueno, esta es una base para hacer otras cosas que ahora sí podemos hacer. En cuanto a las importaciones al norte de retablos, tenemos noticias desde muy temprano en el siglo XVII de retablos que llegaron a Nuevo México. Nuevo México, recordarán, llegan los españoles allá a finales del siglo XVI y ya para los años 20, 30 del siglo XVII sabemos de retablos llegados desde la Ciudad de México. Tenemos un dato de pinturas por un tal Chávez, que probablemente es uno de los Chávez. Lo que no tenemos de esa primera época son restos. Hay algunas cosas que tal vez son referencias, es un problema específico. Nada más les enseño ahí el sitio de Acomate, donde sí hay, hubo, pues ahora no hay nada, pero hubo un retablo de principios del siglo XVII. Entonces, la exportación desde la Ciudad de México fue el primer medio por el cual llegaron los retablos al norte, en este caso muy al norte. Lo que tal vez los restos, bueno, el resto más antiguo de un retablo con origen en la Ciudad de México está en Parral, en esta escultura. Les enseño una foto que saqué yo hace muchos años en blanco y negro de un San José que pertenecía al retablo mayor de esa iglesia que ven ahí, que es la iglesia de San José. En San José Parral, el retablo afortunadamente se hizo con contrato. Entonces conocemos el contrato desde 1680 y el que hace el retablo es Tomás Juárez. Es una gran fortuna de tener ese contrato. Ojalá con el tiempo se encuentren más. La escultura fue repintada, recortada para vestirla, pero sí se pudo. Aquí está en el taller de Churubusco cuando se le está tratando y hay niveles de pintura, todas esas cosas que conocen muy bien que suceden, pero es una escultura muy importante por ese hecho de que probablemente es la escultura más antigua que se conserva de un retablo completo, salomónico por la época, evidentemente, y que tenía tanto esculturas como pinturas. Les voy a enseñar nada más algunos retablos que probablemente fueron importados al norte desde el centro, aunque no tengamos documentos específicos hasta donde sé de estos. Ven ahí dos ejemplos, esos son de misiones jesuitas de Sonora. Uno hay de forma de perfil de casita, que es un retablo, sigue siendo un retablo de la Virgen de Loreto. Aquí entre los otros ustedes conocen
la casa de Loreto que está aquí. Y este de hecho es el único retablo que conozco que el retablo es la casa, ¿no? Literalmente, en su perfil. El otro está en una capilla en la iglesia de Ocosura, una iglesia muy, muy importante que nadie ha estudiado hasta ahora, que yo sepa. Todas estas cosas me van a oír decir una y otra vez, necesita estudio, no hay estudios, porque así es lo que tenemos que hacer a futuro. De estas, bueno, de Bagadehuachi, la casa de Loreto, los cuadros están firmados por Francisco Martínez, pero no tenemos datos sobre la hechura del retablo. Aquí otros dos ejemplos. El de Arizpe, Sonora, en el que la pintura es muy importante, evidentemente, pero la pintura también es importada, sin firmas en este caso, pero hay otras pinturas en el sitio que son de Villegas, que probablemente, tal vez, pues es el autor también de este. La de Santo Tomás está en Chihuahua, es una iglesia que no es la suya original, pero bueno, se ha conservado. Y en San Javier, la misión de San Javier en Baja California, hay varios retablos importados y acabamos de ver que uno de estos retablos está estudiando aquí en cuanto a su estructura, y el origen es aquí, pues, en México, de ese retablo. Es muy útil que estos retablos se estudien tanto en documentos como en su hechura, como en sus detalles, para ir entendiendo de dónde viene. Un problema serio, especialmente para el noroeste y toda la zona de los jesuitas, es que tenemos muy pocos retablos de Guadalajara y de Jalisco en general. Y esa era claro, también es de la Ciudad de México, pero Guadalajara era extremadamente importante para todo lo que llegaba a las misiones, y hay muy pocos ejemplos que quedan en la propia Guadalajara o en Jalisco en general, y eso hace difícil el estudio de estos retablos en términos de filiaciones, ¿no? De posibles relaciones. Pero bueno, ahí está. Y finalmente les enseño este retablo que se hizo pues para la capilla de Santo Cristo de la parroquia, ahora catedral de Saltillo. En el siglo XIX se remodela la capilla, se saca el retablo y se manda a Monclova, pero existe todavía, lo cual es una cosa que hay que celebrar. Y es obra, de esto sí tenemos la documentación, habla de que el retablo era obra de Felipe Ureña. Felipe Ureña es un personaje muy importante para la arquitectura y la retablística en el centro, pero también mandó obra a muchas partes, pero él mismo fue a Durango, a la cual también estuvo por Aguascalientes, sus parientes, y parece parece que últimamente pues se ha descubierto que tuvo un hijo que también se llama Felipe Ureña, entonces eso nos complica la cosa, pero es un taller que fue importantísimo para la expansión, la difusión de lo que es el retablo estípite en el norte, centro-norte y después más arriba. Es el que hizo un gran ciprés para la catedral de Durango, que ya no existe. Hay además, como en este caso, tenemos cuadros
lienzos que evidentemente formaban parte de retablos que ya no existen, como estos que vienen de Chihuahua. Es decir, tenemos evidencia no siempre por el retablo, sino también por las obras que estaban en los retablos y evidentemente también en inventarios, pero los inventarios siempre son muy escuetos, pero de todos modos pues algo es algo. Una cosa que es importante y que eso me va a llevar ya a lo que sigue es la importancia de la carpintería como actividad en cualquier parte en esa época. Es decir, sabemos por registros de poblaciones que había muchos carpinteros, pues se necesitaban carpinteros para todo, ¿verdad? En aquella época todos se hacían mano. Entonces, y tenemos registros de actividad de carpintero importante en la zona, en el Nuevo México, y aquí les estoy enseñando la iglesia de Guadalupe en Ciudad Juárez. Y pueden ver el trabajo de madera en el techo. Tenemos registro pues de ese trabajo y registro también físico, no en retablos, sino en otros elementos entre constructivos y decorativos, y uno se puede imaginar que esto también fue importante para ya hacer retablos en los lugares. Esta iglesia es de finales del siglo XVII, una de las primeras fundaciones a la Virgen de Guadalupe, de hecho, en el norte. También pueden ver ahí un nicho que es muy posterior, eso sí es de importación desde el centro. La importancia de los carpinteros como gremio y la presencia de retablos desde la Ciudad de México, otros centros de producción en el centro del virreinato, llevaron a una producción local. Una producción local que en el caso de Chihuahua, por lo menos, la podemos ver en esta, que tal vez es una de las obras más importantes. Y aquí lo que ven, este retablo estaba originalmente en la iglesia de los jesuitas de Chihuahua y ahora está en la iglesia de los franciscanos. Ha cambiado de vocación, lo que les decía, que los retablos cambian en términos de muchos elementos. Era un retablo pasionario, evidentemente ahora es de la Virgen de la Luz, pero ven elementos muy claramente, ¿verdad?, que son del siglo XVII, como estos niños que sostienen, también algunos de los motivos decorativos, pero hay estípites, es decir, hay una mezcla de elementos que no se dan en el centro, porque las cosas van más según el esquema que ya tenemos, sino que se van acumulando las experiencias visuales de los carpinteros locales y entonces crean obras originales, como es esta, que es una obra realmente espléndida. Las pinturas sí han de ser de importación, pero el retablo no. Y hay otros en el norte, les enseño nada más este porque es uno de los más importantes y bellos. Bueno, el otro aspecto de obras de importación son los retablos, y los documentos se llaman retablos de perspectiva, que son retablos pintados. Este es un caso que descubrimos ahora con la exposición sobre el arte de las misiones, un cuadro de Juan Correa. Aquí lo ven cómo se encontró, como ya en su proceso, y aquí ven la firma, y aquí lo ven terminado. Esto fue una enorme fortuna, que esto se restauró en Churubusco, es decir, con gente que sabe cómo hacer estas cosas, y porque pueden ver que el marco pintado, muchas veces cuando se iban a mandar cuadros al norte se pintaba la imagen, pero también el marco, pero el marco afuera del marco pintado, aquí a nuestra derecha, pueden ver que hay manchas de pintura, y son manchas de pintura que indican, son de los mismos colores de la tapa de San Francisco Javier. San Francisco Javier, que está ahí bautizando un chino mientras los indígenas americanos están ahí viendo.
pero esas manchas de pintura nos indican que aquí había otra escena. Es decir, esto era parte de un retablo de perspectiva. Y de hecho, en el inventario, uno de los inventarios de la iglesia, se habla de un retablo de perspectiva con historias de Francisco Javier. Entonces, aquí lo quise traer para eso, de la importancia de cómo se manejan estos restos que a veces son están en muy malas condiciones, pero no por eso queremos descuidar los detalles. Nada más, aquí es para enseñarles el tipo de retablo que Juan Correa está copiando. Este es otro, que es de la iglesia de San José de Parral, Antonio de Torres. Es decir, evidentemente los talleres de la Ciudad de México de pintores estaban haciendo estas obras para exportación, era más barato para los que recibían las obras, y a ellos a los pintores les daban otra actividad. Es interesante en este caso, si se fijan, los tres santos en la parte inferior están en un mismo paisaje. Este es el pintor que está haciéndose presente, pues, en la manera de representar un retablo, poniendo la pintura al frente. Otro, este es Juan Antonio Ayala, un pintor de la Ciudad de México, pero la mayoría de sus obras están en el norte. Estos estuvieron en la exposición sobre el arte de las misiones. Y en este caso, sí era un retablo, evidentemente, pero un retablo en el que los elementos arquitectónicos son ornamentales, no es una estructura arquitectónica, y eso en sí es interesante, lo que hacen los pintores cuando se les pide retablos. Y claro, como pintores no siempre les interesa dibujar arquitectura. Y este es uno que ahí está todavía, eso es lo mejor de todo, pero evidentemente es un retablo ya neoclásico, es decir, es Francisco Javier, pero la iglesia está dedicada a Francisco Javier. Cuando la toman los franciscanos, una de las cosas que hacen es mandar a pedir un retablo de la época, finales del siglo XVIII. Hay otra iglesia cercana que es la misma composición, pero la Virgen de Guadalupe, pero de nuevo los franciscanos hicieron en su tiempo lo que los jesuitas habían hecho antes. Tal vez tiene firma, pero ahí sí no se ha visto. Bueno, en la última parte me voy a dedicar a esto como de construir retablos y ir al principio, regresar pues al principio del establecimiento de misiones, para que nos preguntemos, bueno, cuando los misioneros llegaban, ¿qué es lo que necesitaban para el culto? Lo que tenemos hoy en día son iglesias ya de segunda, tercera, hasta cuarta etapa de las misiones. Afortunadamente hay bastante documentación sobre qué es lo que se llevaba, qué es lo que consideraban esencial. Y siempre hay algo que es, si no propiamente un retablo, algo que sirve como para retablo, es decir, algo que está en la mesa de altar y que el público puede ver. Ese es el significado fundamental del retablo. Aquí nada más les estoy enseñando el pueblito ahí en medio. Es un pueblo de misión, aquí, Tutuaca, nada más para que se acuerden que aquí las distancias son muy grandes y qué es que se llevaba, ¿no? La pregunta es esta. Bueno, lo que ciertamente se llevaba era vestuario litúrgico. Todo era alrededor de la liturgia y las cosas básicas ciertamente no eran los retablos como nosotros los conseguimos. Pero sí había un afán
de lujo, de esplendor pues, visual y también de sonido. Se llevaban campanas, instrumentos también musicales muchas veces, y para la vista también la luz era muy importante, entonces hay velas. Para la liturgia propiamente sí necesitaban vestuario, necesitaban cáliz, necesitaban un crucifijo y algunos elementos más, pero con eso tenían pues para llegar y empezar a trabajar. Bueno, ese que les acabo de enseñar es una casulla y el textil es japonés, entonces no llevaban cualquier cosa, eran objetos preciados. En Sonora he encontrado dos casos de esto. Un crucifijo sí era importante para la celebración. No tenía que ser con figura, bastaba que fuera cruz, pero sí era importante. Y está este crucifijo, tal vez posterior, no es nada que sea desafiado, pero tiene esta base de piedra que evidentemente no es de importación. Esta es una producción local y he encontrado hasta ahora nada más 3 piezas así. Pero es muy interesante porque esta es producción local, tal vez indígena. No asociamos a los indígenas del norte con haber dejado cosas así de permanentes en piedra, pero esta es una. Aquí está otra, está sirviendo todavía para dejar una puerta abierta, pero como pueden ver es una base, ahí está el agujero, pueden también ver que está fechada 1707. Son tallas como la otra, se ve apenas, se puede ver el VHS de los jesuitas, pero son motivos de plantas, flores, también hay un rostro muy extraños. Ahorita estoy tratando de estudiar estos un poco más. El tercero es un objeto que coleccionó Humboldt cuando estuvo en el norte a finales del siglo XIX, un noruego que estuvo por todo el norte, y es como una vasija, pero es de piedra, detallada en piedra. Aquí también pueden ver el VHS, y acabó en el Museo de Historia Natural de Nueva York, porque a Humboldt se le hizo muy interesante y relacionado con la población indígena. Estos objetos son de lo poco que tenemos en escultura, pues, con relación indígena en el norte de Quebec. Lo que sí se llevó, esto lo mencioné antes, pero son pinturas, se mandaron pinturas. La pintura, también la escultura, se centraba en los cultos principales, ¿no? Vamos a hacer tantas iglesias y queremos pinturas de tales y tales apóstoles, tales y tales santos. Y eso es lo que llega al norte. Esto es, sabemos que después de la guerra contra los pueblos, los indios pueblos, cuando regresan los españoles a finales del siglo XVII, el propio virrey manda una serie de cuadros de Juan Correa, pintados por Juan Correa, para todas las misiones que se van a reconstruir. Este es uno de los que se conserva de esta campaña. Pues. Las pinturas de los santos tenían una función casi como de los propios misioneros. Muchas son imágenes de la Virgen, y tenemos relaciones de los propios misioneros que cuentan que llegaban a un pueblo o llevaban en procesión a la imagen de la Virgen, y los indios se rendían, como que la propia imagen hacía las veces de ellos mismos, ¿no? Porque son imágenes realmente misioneras. Algunas de estas
se conservan, como la que les acabo de enseñar. Esta es una que la encontramos en Chihuahua, pero probablemente viene de Sonora. Hay una inscripción atrás que parece ser Padre ¿verdad? Pero ya, Fernández, no sabemos, hay varios misioneros que se apellidaban Fernández todavía, hay que estudiar más, pero esta es una imagen además muy milagrosa porque es la Virgen, la que aquí se llama del Popolo, que en realidad es la Virgen de Santa María la Mayor en Roma, que era un culto muy propiciado por los jesuitas en Roma mismo, entonces es algo que producen los jesuitas. La Virgen del Popolo generalmente no se representa entre nubes, y es muy interesante que en el norte tenemos la de allá de la izquierda, pero también esta de la derecha que es de Juan Correa. Entonces aquí hay algo sucediendo, tal vez Juan Correa copiando a esta otra que es más antigua y tal vez de Cristóbal de Villalpando. Pero bueno, ahí esta es una imagen muy milagrosa de origen en Roma, ¿verdad?, que los misioneros llevan para misionar. Una imagen que también fue muy misionera, especialmente por parte de los jesuitas, y ya que estamos aquí hay que hablar de esto. Este es el padre Salvatierra, que pasó 10 años en la Sierra de Chiapas, ahí el tipo de territorio que es. En una localidad todavía tiene, ¿no?, este lienzo de la costa de la Ciudad de México, de la Virgen de Loreto, y aquí la tenemos pues en un altar, ¿verdad? Es como funge pues de retablo en una situación que probablemente es lo más cercano que se puede encontrar a lo que era su situación original. Y si la vemos de cerca, van a ver que no es solo la Virgen de Loreto, está ahí en medio, sino que es un cuadro compuesto, y no es la sola imagen, que sería la imagen central de un retablo, sino están también San José y San Ignacio de Loyola. ¿Qué es lo que sucede en los retablos? Tenemos la imagen principal y se borda alrededor de la imagen principal en las laterales. Aquí tenemos todo en un cuadrito, pero es la misma idea. La importancia de estas imágenes misioneras, un documento que lo explica mejor que todas las palabras que yo les pueda decir, es este cuadro que registra la matanza, la destrucción de una misión en Texas, la misión de San Sabá. Este está en el lunar. Y los indios están destruyendo la misión, están matando a los misioneros, pero también están matando a las imágenes. Le están disparando contra la imagen de la Virgen, y también uno de los indígenas, aquí le están disparando al cuadro de la Virgen, y aquí uno de los indígenas está llevando una escultura. Es decir, estas imágenes que después serían la parte central de algún retablo o un arreglo como un retablo, realmente tenían un papel importantísimo que todos reconocían. Para ir más adelante, les quiero enseñar ahora, además de estas imágenes, hay otros elementos que después formarían parte de retablos que he encontrado en varias misiones y nadie les hace caso. Es una desgracia porque se pierde. Este es un sagrario, un pequeño tabernáculo, que lo vi en un montón de madera vieja, en Cusiguiriache. Cusiguiriache, pues ya tiene un retablo con pinturas de Alcíbar. Pero es un retablo de una cajita dorada. Esto es aquí ven la caja, ¿verdad?, que se cierra, y aquí está la puerta cerrada. Aquí es un objeto muy, muy lindo, y probablemente llegó a Cusiguiriache al principio de la misión ahí a finales del siglo XVII. Esta pintura es como de
de esa época. Quiero enseñarles este tipo de cosas porque muchas veces nos toca ir a lugares a registrar, ver lo que hay, y hay cosas en las que no nos fijamos. Uno ve hacia el retablo grande, las pinturas grandes, pero este es un objeto de los inicios de la misión, y de eso en Cusiburiachi pues hay eso, no hay más. El retablo es muy posterior, toda la pintura que está ahí es muy posterior, pero está esto. Este es otro ejemplo les voy a enseñar varios sagrarios porque creo que eran muy importantes. Bueno, sabemos que eran muy importantes. Este es uno de Santa Bárbara, California, que dicen que lo hicieron los indígenas, a mí se me hace que tiene algo también de asiático, pero de nuevo es un objeto que sí se ha conservado, y se ha conservado por antiguo, en una iglesia que ya no es la original, pero por antiguo y por eso mismo sagrado. Aquí sí lo han conservado, que es también un pequeño sagrario. Este otro también de una misión de Alta California, de estas misiones franciscanas, que es de Filipinas. Eso está hasta documentado cómo llegó y cuándo llegó. Que era como material que en Filipinas ya habían renovado iglesias, entonces ya no querían cosas viejas y las mandan a las misiones de California. Eso sucedía también aquí desde Ciudad de México, ¿no? Mandaban cosas a las misiones que ya no querían. Y este es otro sagrario de otra factura completamente diferente, o en este caso local, de este pueblo de Tutuaca que les enseñé al principio, al perdido en un valle. Esto sí, bueno, esto es antes de la restauración. Tiene el mismo mecanismo de que gira la puerta, como tenemos aquí en Tepozotlán, el mecanismo del tabernáculo, es lo mismo. Con esta producción local también les quiero enseñar otras cosas que se hicieron, por una parte, para suplir la falta de retablos. Aquí vemos esta es la guadalupana, que seguramente es de importación, pero este marco, no estoy segura, pero lo que tiene la capillita es el cuadro y nichos para esculturas. No hay una gran estructura retablística, pero es un retablo, ¿verdad? Esto es algo que sucede mucho en las misiones. Y aquí pueden ver que esta base sí tiene también su sagrario ahí. En esta zona, esta es la Baja Tarahumara, el Huehuetlán, en esta iglesia y en otras, hay bastante pintura, tanto mural como retablos o nichos pintados. Este es algo que no se ha estudiado todavía, tratar de explicarnos de dónde viene eso, cómo vino, quiénes eran. Este es un nicho con un crucifijo, una Virgen de Dolores, pero es un nicho de Pablo, evidentemente, también tiene su sagrario ahí al frente. Además les voy a enseñar. Y ven también las condiciones en las que están estas cosas. Mejor que no se toquen mientras no va quien se va a hacer, evidentemente, porque ese es el otro problema que les voy a enseñar. No muy lejos está la iglesia de Santa María de Cuevas, cuyo techo está completamente pintado con símbolos de la letanía de la Virgen y estas flores, hojas que ven aquí. Este es el techo, estos son detalles. Me interesa enseñarles esto porque todo alrededor, bueno, está el techo de madera pintado, pero en la pared, todo alrededor están estos angelitos, que es un motivo muy frecuente desde el siglo XVI. Ese está, en este caso, en la pared, y lo vamos a ver en otra cosa en un momento. Bueno, sí les traje esto para, lo que saben lo que sucede, pero esta es una disque restauración que, bueno, nos arruina la obra, ¿no? Pero en esta misma iglesia sí había pintura mural de cierta envergadura.
Este motivo que es de Santa María de Cuevas lo vamos a ver también en una iglesia de Nuevo México, acá arriba. Como ven aquí también es el mismo tipo de follaje alrededor. La relación entre Nuevo México y todo el resto del norte es algo que ha sido poco explorado. Si la frontera actual ha impedido que se vean estas cosas como parte de un conjunto. Esto está cambiando ahora, pero es muy interesante que un poco al norte tenemos este tipo de decoración en una misión, ¿verdad? Y ahí no muy lejos tenemos esto que ven aquí. Ahora todo esto está, borrado, todas las partes laterales, y esto sí existe todavía, pero muy repintado, estilo Nuevo México actual. Ese es problema. Pero están estos motivos de la decoración que se difunden, y hay más ejemplos de esto, pero este es el más espectacular. Y la pintura mural, sí, este es el Nogurame, es ya una pintura mural del siglo XIX, primera mitad del siglo XIX, pero es una tradición que se establece en el norte, y todavía tenemos restos que habría que cuidar mucho más. Otra tradición local es el retablo de Yepachi, en el que trabajó Paloma. Esto se restauró, son lienzos con unos detalles en los marcos, detalles en relieve, hechos con cartón, especie de, esto es madera ejemplar, pero es aquí, esta parte de aquí, todo eso. Yo he encontrado esa misma técnica en piezas en Nuevo México, y últimamente me han dicho de unos cuadros que tienen ese tipo de marco en Nuevo León. Son técnicas que se utilizaban para realzar las imágenes, para enmarcarlas, pero que no conocemos, pues aquí, ¿verdad? En el centro. Este es el retablo ya restaurado. También hay un ejemplo en la Sierra Tarahumara de un retablo en piedra. Esto se hizo en varias partes, no solo en el norte. Aquí, como este es Cerro Cahui, y los jesuitas regresaron a Cerro Cahui ya en el siglo XX, entonces no estoy segura hasta qué punto es nuevo o es antiguo, pero también esto es otro pues, elemento, otra manera de hacer retablos que sirve donde pues sí que no hay alguien que lo puede tallar en madera o no se puede cortar, pues esta es otra alternativa. Y un sitio que es muy importante conocer para la historia de los retablos es San Javier de Bac. San Javier de Bac fue fundado por un padrequino, pero lo que hay ahí hoy en día es de los franciscanos ya a finales del siglo XVIII, y es un conjunto casi completo, que es pues, muy raro tener esto en el norte, pero esto existe en San Javier, incluye pintura mural, el retablo que está parte de madera, parte de la masa, una serie de técnicas muy interesantes para tener un interior tan lujoso como los del centro, pero con otras tecnologías. Y para terminar, les voy a terminar este caso, que es el caso de la misión de hoy dicen de Dolores, de San Francisco, California, de los franciscanos. Y les enseño esta porque tenemos toda una secuencia pues, de retablos en esta iglesia. Hace pocos años se hicieron exploraciones en la parte detrás del retablo que les acabo de enseñar, y encontraron que la pared estaba pintada. Y esto fue lo que se pudo rescatar. Olvídense del marco de arriba y abajo. Pero esto es lo que está detrás del altar. Como pueden ver, aquí hay un nicho y aquí hay follajes,
pérdidas, pues, pero con el corazón, dos corazones pues sí, supongo que es María y Jesús, pero está un poco raro esto, pero de todos modos, aquí les enseño el nicho central. Este es el nicho como está, y acá es una pintura donde pueden ver mejor el tipo de motivos muy del siglo XVIII, ¿verdad? Pintados en la pared. Esta sería la iglesia, o la pared, digamos, original. Esta es una de las fundaciones del Fray Junípero. Acuérdense que Fray Junípero vino, bueno, este es un detalle. Fray Junípero, sus primeras misiones fueron en la Sierra Gorda. Este es Santa María Cajunco, en Querétaro, la que se quemó. Pero con este tipo de decoración, yo no dudaría que se haya llevado gentes desde la Sierra Gorda, porque tuvo que, en Alta California, tuvo que empezar desde cero, como si estuvieran, como bueno, cuando los jesuitas fueron a la Sierra Tarahumara, pero siempre llevaban artesanos de donde venían. Esta idea de que iban solos y no iban tan solos. Entonces tenemos ese retablo pintado ahí en la Misión de Dolores. Después se hizo este retablo, que es un retablo neóspiro, con elementos importados desde México, con un carpintero ya entrenado en la visión al día, digamos, de México. Y ya a principios del siglo XIX llegan dos retablos más, totalmente neoclásicos. Esto ya es como todo el ciclo en esta misión en un periodo de unos 40 años, pues 40, 50 años. Y finalmente, bueno, ahí lo que vimos en San Francisco, pues en la Misión de Dolores tenemos mezcla de hechura local con maestros de fuera, con maestros que llegaron con los franciscanos, importaciones desde México. Y esta es la Misión de San Miguel, que es una de las últimas, y esto es puro neoclásico, pero de California, ¿verdad? Ya con maestros entrenados en California, o llegados a California, que hacen un retablo neoclásico, pero neoclásico californiano, pues no es el neoclásico académico que podrían ver en el tipo de retablo, este tipo de retablo. Esto viene derechito de la Ciudad de México. Hay documentación sobre estos retablos, además es evidente. Y esto, bueno, con este retablo terminamos. Este retablo, toda la iglesia ha sido estudiada muy a fondo últimamente porque, bueno, como sucede, ¿verdad? Sufrió una desgracia en el último temblor, y entonces metieron mucha mano y estudiaron muy bien los pigmentos, toda la construcción y la hechura de estos retablos que se hicieron en California en la última época, alrededor de una escultura de San Miguel importada desde la Ciudad de México, o muy probablemente, no tal vez Guadalajara, pero esto es una manera de cerrar para que vean el tipo de producción, especialmente producción local, que amerita mucho más estudio, creo yo. Pues muchas gracias. Gracias, doctora. No sé si hay una pregunta que quieran hacer. Una cosa, me llamó mucho la atención de las misiones de la Alta California. Y mencionaba que posiblemente
llevaba gente de otras, hay registro de gente, o sea, o es una, bueno, la pregunta es, porque también hay ciertas tallas que también nosotros vamos a enojar, me parecieron similares, entonces me da razón. Seguramente llevaban gente, sabemos que llevaban gente. El problema es que como no eran personas muy famosas, es decir, no tenemos tanto registro. Ahora, para las misiones de California sí hay bastantes registros y hay una persona, Mario Schutz, que ha hecho, de hecho es un libro muy interesante sobre los artesanos, los artistas y artesanos en la Alta California. La mayoría son hombres y sabemos dónde trabajar porque es un trabajo que ella hizo con base en documentación. Ahora, son misiones bastante recientes, ¿verdad? Franklin libro llega ya en 1869, 1769. Entonces, se conserva mucha más documentación y bastantes cosas también. Pero sí, es evidente que hay una mezcla de elementos muy metropolitanos, gente que vino de la Ciudad de México o que tenía entrenamiento de la academia o algo parecido, objetos también del centro, objetos de las misiones jesuitas de la Baja California, porque Franklin primero fue a Baja California, después vio que ahí no había mucho futuro, agarró las cosas y siguió. Entonces, pero en general tenemos un poco esa idea de los misioneros, como de los exploradores, ¿verdad? Que ahí van solos, no van solos, no es lógico. Entonces, eso es lo que uno tiene que trabajar con eso de ver, y sí, de repente en algún documento se dicen cosas, y tal vez los documentos más claros en ese sentido son los objetos mismos. Yo creo que necesitamos recordar que los objetos son documentos. Siempre, bueno, pero no está firmado, no tenemos el documento. Bueno, si uno ve un cuadro de Villalpando, no necesitas que esté firmado. Es evidente. Entonces, yo creo que hay también el valor digamos, una de las finalidades que tenía con enseñarles eso es que estos objetos, estas construcciones, pues son en sí documentos de la presencia de obras de artistas que no conocemos, muchos de ellos locales o venidos por ejemplo, todo el trabajo en madera del sur del estado de Chihuahua, pues sabemos que los españoles desde el siglo XVI fueron con tarazos. Bueno, pues, ¿verdad? Y sabemos también que, bueno, los tlaxcaltecas, esos más conocidos, llegaron a muchas partes, a Nuevo México, ciertamente. Entonces, hay que tomar en cuenta estas cosas. ¿Alguien más? Ahora les acercan el micrófono. Doctor, me causa curiosidad la forma en la que transportaban los retablos. Me imagino que han de haber sido travesías así medio titánicas. Entonces, preguntarle si usted ha encontrado algún registro, algún documento que hable sobre estos grandes viajes. Bueno, la que ha encontrado los documentos de esos retablos que les acabo de enseñar en la misión de San Francisco, es decir, las empacaban en cajas, ¿verdad? Y generalmente, o podía ser, iba alguien que sabía montarlos, o había alguien allá que sabía montarlos. Pero sí, los empacaban, evidentemente no armados, sino en partes. Muchas veces detrás de los retablos hay, algunas veces hay, que dicen primer cuerpo, también los habían mandado con un códice o alguna cosa. Pero sí hay, pero reuniones donde saben de esos retablos. Guadalajara como un posible vínculo entre el centro y norte, sin embargo, hay muchos retablos, mucha información, etcétera, que fue posible como definir
podías comentar un poco más en esta teoría de Jalisco siendo como el vínculo centro-norte. Sí, bueno, una cosa, yo lo digo porque sabemos, políticamente la Nueva Vizcaya se funda, antes de la existencia de la Nueva Vizcaya, todo era Nueva Galicia, en la parte noroeste, que todos no sabían bien a bien qué era todo. La Nueva Vizcaya se establece formalmente a principios del siglo XVII, pero sigue siendo obispado de Nueva Galicia. Era antes obispado de Nueva Galicia. Eso forzosamente tiene que haber habido relación en términos eclesiásticos, ciertamente, pero también sabemos personas, ¿no? Entonces hay motivos, digamos, históricos, justamente históricos. Pero también un dato, pero yo creo que buscando debe de haber más. Se dice que el arquitecto de la misión de San Javier en Baja California, que es uno de los edificios mayores que levantaron los jesuitas en todo lo que es hoy México, creo que es una cosa espléndida, que el arquitecto era de Guadalajara, no sabemos quién es, maestro, pues, no sabemos hasta ahora, no sabemos quién era, pero ciertamente en el caso de Durango, los arquitectos que hicieron la Catedral de Durango fueron varios al principio, en el siglo XVII, eran de Guadalajara. Entonces sí hay datos aquí y allá que demuestran, no solo la importancia histórica, de datos históricos, sino también en el mundo del arte, de la arquitectura, la presencia de maestros ahora no son muchísimos, ¿verdad? De nuevo, yo creo que lo que debemos de hacer es ver estas cosas con más cuidado. Por ejemplo, la iglesia que les enseñé de Parral, el maestro de esa iglesia es uno que también trabajó en Durango y vino de Guadalajara. Entonces, están todos estos nexos, ese es un nexo que más o menos está documentado. A nivel social, ¿cómo fue la aceptación de estos elementos? A nivel social, ¿cómo fue la aceptación de los retablos? Es decir, al ser de alguna manera elementos externos a un contexto, ¿hubo algún tipo de rechazo en documentación? No, yo creo, hay que, por eso insistí al principio, que lo que vemos hoy no es el principio, es decir, de las pocas cosas que son del principio son algunas de estas imágenes misioneras que van con los misioneros o como propiedad de un misionero y él las lleva porque él también la necesita. Y también, de nuevo, los misioneros no iban solos, iban con otros cristianos, iban con soldados que necesitaban sus sacramentos y sus misas. No es una cosa de alguien azulito que va a un lugar donde no se conoce. Cuando se construyen las iglesias que hoy conocemos, por más pobres que sean, son iglesias que se han conservado a través de siglos, es decir, son firmes, pues, no son chocitas de paja o techados así simples. Son iglesias ya, cuando se hace eso, es que ya hay un apoyo local o un apoyo social suficiente para hacer eso. Y un misionero no llega a construir una iglesia, llega a empezar a ver cómo hacerle para dentro de 10 años construir una iglesia, ¿no? Entonces, yo no conozco ningún caso de que alguien haya atacado un retablo, pero bueno, eso puede suceder, pudo haber sucedido. Sí hay casos, evidentemente, retiro lo dicho. Cuando hubo rebelión indígena, rebelión en términos españoles, ¿verdad? Sí,
importante en Durango cuando los tepehuanes, en la rebelión de los tepehuanes, en principios del siglo XVII, pues sabemos, mataron jesuitas, mataron misioneros, mataron colonos, destruyeron iglesias e imágenes. Con el tiempo, y esto es interesante, con el tiempo, cuando los indígenas tenían algún problema con el cura, lo que hacían, y en esto hay algunos casos documentados, se llevaban las imágenes. Es decir, era otra etapa en la que ellos ya estaban adentro de la noción de que esas imágenes eran poderosas. Entonces no las destruían, pero se las llevaban. Se las robaban pues a la iglesia y al misionero. Y de eso hay varios casos también. Hay una historia ahí que es muy, muy interesante. Hay más trabajo que hacer ahí. Creo que vamos a encontrar, además, si uno busca más documentación, se va a encontrar sobre lo que pasa con las imágenes. Buenos días, hermanos, muchas gracias por todo lo que nos está compartiendo. Mi pregunta en concreto nada más es saber cuál era el motivo del cambio de los retablos y en su momento, como ya nos explicó, de un lado se iban para otro. Eso era una cosa que tenía el párroco con la gente o aquellas personas humildes, me imagino. Bueno, generalmente el cambio de un retablo tiene que ver con que el anterior, bueno, una cosa que hace los retablos, como cualquier cosa que hacemos los humanos, ¿verdad? Se desgastan, puede suceder algún accidente, la pintura se quema, o el retablo se quema. Estaban llenos de iluminación de lámparas y cera, candelas, entonces de destrucción, o no creo que simple cambio de gusto, el simple cambio de gusto creo que no es suficiente para explicar que un retablo se cambie de todas, no sé. Pero bueno, también esto puede suceder, pero generalmente ha de haber estado, pienso yo, asociado a daños, ¿no? O que se hace día viejo, o que algo se había caído, etc. Entonces es pretexto para cambiar, y se necesita dinero para cambiar, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas felicidades por su ponencia. Bueno, ayer dos cosas. Ayer el arquitecto Rubén comentaba de que un retablo en Oaxaca había sido atacado por el ejército. Lo habían, fue muy rápido lo que comentó, pero lo habían usado para calentar tortillas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, yo tengo mucha curiosidad sobre la imagen de la Virgen de Loreto, la que están sosteniendo los indígenas. ¿Cómo lo hicieron para rescatarla o ellos todavía la tienen? No, ellos todavía la tienen. Esa es una imagen de ellos. Pero me imagino que tiene mucho valor y que hay que restaurarla. Bueno, eso habrá que ver cómo se acerca uno a la comunidad y les dice, bueno, pues si se les puede restaurar. Y además, bueno, el uso que le dan, ciertamente, digo, yo como historiadora del arte me encantaría verla de cerca y que se pudiera conservar. Pero bueno, estas son cuestiones que se tienen que ver en cada caso, ¿no? Cómo hacer eso. Tal vez aceptarían una copia bien hecha, o tal vez no. Pero evidentemente todo ese uso también tiene un valor, no solo un valor antropológico actual, sino también un valor histórico. Es decir, porque evidentemente esta es una imagen que sus ancestros tenían, es algo importante que nos acerca mucho más, casi de cualquier texto, a lo que pudo haber sido una situación muy de los inicios de la evangelización. Y el hecho de que sea Virgen de Loreto, donde estuvo Salvatierra 10 años, pues no creo que sea de la época de Salvatierra, sin embargo, creo que es un poco posterior, pero de todos modos,
Bueno, pues con esta intervención damos por vida a la sesión. Gracias, doctora.